Hola, te doy la bienvenida a mi podcast Criar hijos con astucia. Soy Auri Tobar, psicóloga especializada en temas de crianza. Durante la próxima media hora compartiré contigo tópicos clave y herramientas prácticas que facilitarán tu experiencia de criar a los hijos para que crezcan autónomos, independientes, responsables y con alegría de vivir. Empecemos. En este episodio voy a abarcar el tema de cómo comunicarte con tus hijos de manera efectiva. ¿Y por qué de manera efectiva? Porque uno se comunica con los hijos, pero de manera intuitiva. Es decir, los hijos llegan a nuestras vidas y nosotros tenemos un lenguaje para ellos cuando es bebé. Luego vamos adaptando el lenguaje y los contenidos a medida que va creciendo, cuando es niño, puber, adolescente, incluso ya cuando es adulto. Sin embargo, en ese camino cometemos errores y tenemos omisiones que yo voy a puntualizar acá para que estés pendiente. Por aquello de que la comunicación es esencial para la conexión con nuestros hijos. Voy a hablarte de qué depende la comunicación efectiva. Voy a hablar de los aspectos que incluye la comunicación. También puntualizaré cuáles son los errores más comunes cuando nos comunicamos con nuestros hijos. Voy a darte tips y estrategias para comunicarte de manera efectiva y también algunos ejemplos de cómo tener una comunicación con tus hijos y bueno, al final algunas conclusiones. Así que empecemos. Primero lo primero, vamos a definir comunicación efectiva como la habilidad de hablar y escuchar de manera que se fomente la comprensión mutua entre tú y tus hijos, y esto en un ambiente de confianza y de respeto. Yo digo que es una calle de doble vía, porque por un lado se trata de poderle transmitir a tus hijos de manera clara y nítida tus emociones, tus pensamientos, tus pareceres, y al mismo tiempo mantenerte abierto a escucharlos y entender sus emociones, sus sentimientos, sus pareceres, sus opiniones. Yo digo que el hogar es el ambiente propicio, el laboratorio perfecto para que tus hijos aprendan lo que considero clave en la vida, y es comunicarse efectivamente con los demás. Lo harán en casa y lo ejercerán cuando sean grandes, porque te tienen a ti como modelo y porque tienen su casa como el mejor espacio donde esto ocurrió. Una comunicación efectiva entre padres e hijos va a depender de muchos factores. Sin embargo, yo escogí 5 para empezar, de manera que tengas una base sólida para entender a tus hijos y que te entiendan. La primera tiene que ver con la característica de tus hijos. Esto va a depender de 2 elementos: la edad de tus hijos y su nivel madurativo. No es lo mismo desde el punto de vista de la edad hablar con tu hijito que es bebé, hablar con tu hijo que ya tiene 2, 3 años de edad, que ya está construyendo lenguaje y está entendiendo más los conceptos de su entorno, que hablar con tu hijito que está yendo al colegio y que tiene la influencia de los amiguitos, de los profesores, de las materias, que a tu hijo que es puber, que tiene toda esta revolución hormonal, que con tu hijo que es adolescente, que no quiere ni que le hablen, por lo general. Desde el punto de vista del nivel madurativo, hay niños que aprenden más rápido o que entienden más que otros. Y yo digo que esto pudiera ser genético. Sin embargo, hay un elemento que yo quiero compartir contigo y tiene que ver con un estudio que hicieron 2 psicólogos estadounidenses de la Universidad de Kansas y que publicaron en el año 1990 en un libro llamado Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children. Es decir, diferencias significativas en las experiencias diarias de jóvenes americanos. Resulta que estos 2 psicólogos de nombre Betty Hart y Todd Risley en su investigación exploraron las interacciones verbales entre padres e hijos en 42 familias de diferentes niveles socioeconómicos allí en Kansas City. Y lo hicieron de la siguiente manera. Durante 1 hora al mes, en un lapso de más de 2 años, grabaron
cómo los padres y los hijos conversaban y luego analizaron minuciosamente estas grabaciones. Y fíjense lo que descubrieron. Resulta que los niños de familias de mayor nivel socioeconómico escuchaban un promedio de 30 millones de palabras más antes de los 3 años de edad que los niños de familia de menor nivel socioeconómico. Además, observaron que los niños de familias con más recursos no solo escuchaban más palabras, sino que también escuchaban un tipo de lenguaje más completo, más complejo, más nutrido en cuanto a contenido. Un ejemplo de ello pudiera ser cuando un niño proveniente de familia con un nivel socioeconómico alto le preguntaba a sus padres, ¿qué es esto? Digamos que se estaba refiriendo a un oso en un libro. Aquellos niños provenientes de familias de nivel socioeconómico alto tenían respuestas como esta. Ese es un oso polar, es blanco, le gusta la nieve, vive en el Ártico. Eso es diferente a los osos pardos, que le gustan los bosques, y a los osos negros, que si bien viven en los bosques, le gusta trepar por los árboles y es el más pequeño de los tres. Como resultado, los niños que tenían acceso a una mayor cantidad de palabras y a un lenguaje con mayor calidad tenían mayores posibilidades de desarrollar sus habilidades lingüísticas, lo cual tenía un impacto en su desarrollo cognitivo y en sus habilidades académicas. Mi recomendación es que le hables a tus hijos desde pequeñito con un lenguaje que incluya muchísimo contenido y de excelente calidad. Esto lo puedes hacer adaptándolo a la edad del niño, leyéndole cuentos cuando es bebé, contándole historias interactivas ya cuando es más grandecito para que complemente la historia, comprándole libros acordes con su edad y adaptando toda la literatura, todo lo que le dices, todos los contenidos a las edades en las que va avanzando. Cuando te hablo de las capacidades de tus hijos, yo estoy convencida de que las capacidades de los hijos, si bien hay una naturaleza intrínseca o hereditaria, en la medida en que tú lo estimulas, existe lo que hoy en neurociencia se llama plasticidad neuronal. Es decir, que en la medida en que lo estimulas y le das más, en esa medida su cerebro va haciendo nuevas conexiones entre neuronas. Yo digo que entre neurona y neurona hay carreteras y hay calles y hay autopistas. Y en la medida en que uno estimula a los hijos, se activan de calles a carreteras a autopistas, se vuelven más rápidas las comunicaciones. Eso está comprobado. Vamos al segundo punto. Y tiene que ver con, una vez que tienes claro cuál es la edad de tus hijos y cuál es la capacidad que tus hijos tienen para entender o comprender un contenido, toma en cuenta el momento en que se da la comunicación. Y un tercer punto que tiene que ver con el estado de ánimo de tus hijos. No es lo mismo si tú quieres preguntarle a tus hijos cómo les fue en el examen o qué pasó con esa, problema que tenía con un profesor o con un amiguito, cuando lo tienes atrapado en el carro y quieres simplemente llegar a casa y descansar y tú le caes a preguntas. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó con el amiguito? ¿Comiste? ¿Tienes el examen? Es decir, ese momento que es para ti, el que tienes seguramente, el que preferirías usar para hablar con tus hijos, no necesariamente es el momento en que tus hijos quieren hablar contigo, porque no está de ánimo. Por lo que es mucho más recomendable esperar a otro momento en que veas a tu hijo en condiciones de conversar contigo. Y créeme, ese momento llega. A veces los padres quieren forzar las cosas para satisfacer su propia curiosidad y después se preguntan, ¿qué pasa que mis hijos están tan antipáticos, están tan indispuestos? Es que no estás pensando en tus hijos. Un ejemplo de ello es cuando quieres poner en claro cosas como las responsabilidades en casa o decirle algo que te inquieta o te preocupa y se lo dices cuando tú quieres o puedes, sin considerar que ese es un buen momento, digamos que energético, para que tu hijo hable de esas cosas. Escoge incluso otro día, el sábado por la tarde, el domingo a media mañana, de manera que tu hijo esté tranquilo, relajado y plantea la situación incluso en frío para preguntarle cómo están las cosas o quiero que hagas esto o que hagas esta otra cosa. Y actuando así,
Aumentan las probabilidades de que tengas una comunicación más fluida, más cómoda, más efectiva con tus hijos. El cuarto punto tiene que ver con la manera en que cada persona ve e interpreta la realidad. Resulta que todas las personas tenemos la premisa de que lo que uno ve es lo mismo que lo que ve nuestro interlocutor. Y si no ve lo mismo, la tendencia es a tratar de convencer al interlocutor de que vea lo mismo que uno ve. Esto lo explicó William Shakespeare en una frase que es muy común, pero que investigué y fue popularizada en el año 1865 por el poeta español Ramón de Campoamor en su obra Lo Absoluto. Él dice: nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y esto aplica a la relación con tus hijos. Tus hijos nacen con autonomía, y eso lo hemos hablado en otros episodios. ¿Qué quiere decir esto? Que tu hijo nace con criterio propio y dirá que no con su cuerpo sin haber hablado. Cuando aprende a hablar es de las primeras palabras que dice y te va a rebatir en las primeras de cambio. El no de tus hijos es esa expresión de autonomía y es la mejor expresión de que no está viendo lo que tú estás viendo o no lo está viendo de la manera como tú lo ves. Ejemplo de esto lo tenemos todos los días en todas las casas, a cada minuto. Decisiones relacionadas con la hora de dormir, de levantarse, si ir o no a esa fiesta, si ponerse o no esa ropa, en fin, tantas cosas. Mi recomendación es que escuches el punto de vista de tu hijo y para que active su autonomía, para que ejerza su autonomía, dile que te razone lo que está detrás de esa decisión. Cuando en vez de imponerle, tú haces que tu hijo razone y que te argumente el por qué quieres esas cosas de esa manera, lo estás haciendo pensar. Incluso en vez de tomar la decisión tú y decir no, ¿por qué no? Traten de buscar un punto medio de alternativas que sean negociables. Ejemplo, no quiero que vayas a esa fiesta. La razón por la cual, arguméntasela. Porque es muy tarde, porque no me gusta la zona, arguméntale tú. Él te va a insistir: yo sí quiero ir a la fiesta. Pregúntale cómo vas a hacer con el tema de la hora, con el tema de las personas, con el tema del peligro, etcétera, etcétera. Ve sus argumentos y sus razonamientos. Hazle preguntas detrás de las preguntas para que tu hijo sea capaz de entender tus razones. Claro, tú como figura de autoridad siempre te toca tener la última palabra, pero puedes negociar: ok, no vas a esa fiesta o vas hasta esta hora, o en mi casa, por ejemplo, cuando nosotros no queríamos que nuestros hijos llegaran tarde a la casa, porque era difícil irlos a buscar a esa hora, les decíamos: hasta la 1:30 te buscamos, si no, quédate a dormir en la casa de los amiguitos y te buscamos al día siguiente en la mañana. Debe decirle que esas cosas resultan cuando él se siente o ella se siente que su punto de vista es tomado en cuenta y hay un punto medio negociable. La idea es que tú puedas construir con tus hijos la posibilidad de discutir con argumentación que haga que su punto de vista se tome en cuenta y que tú puedas también sentir que tú estás poniendo tu punto como autoridad y que están llegando a un punto medio que es cómodo para ambos. Y el quinto punto de esta parte de cómo cultivar en tus hijos una comunicación efectiva tiene que ver con el uso del lenguaje y la forma en que transmites el mensaje. En cuanto al uso del lenguaje, el cerebro piensa en forma de imágenes. Para cada pensamiento, una imagen. Y los padres están acostumbrados a decirle a los hijos la palabra no. Siendo que la palabra no tiene imagen, el cerebro no la puede procesar. Si yo te digo: no pienses en una manzana, tu cerebro piensa una. Si le dices a tu hija: no te pongas esa falda tan cortica porque pareces una loca. O le dices a tu hijo: si no estudias, te van a reprobar el examen. O a tu niño: si te pasas corriendo por la piscina, te vas a resbalar y te puedes caer y vamos a terminar en el hospital. Estás creando imágenes que no son las que tú quieres. Mi recomendación es que digas las imágenes que tú quieres para que sea eso lo que en la cabeza de tus hijos permanezca o construyan. Ponte una falda que sea más larga para que te veas más elegante. Estudia para que puedas pasar el examen y camina de este lado de la piscina para que estés más seguro. El tono al hablar también es muy importante. En vez de gritarle a tus hijos, en vez de imponerte de manera agresiva,
baja el tono. Hay un dicho que dice que el que grita ya perdió la razón. No tienes por qué gritarles a tus hijos. Yo siempre he dicho, para ser la autoridad no hay que ser autoritario. Puedes decir lo mismo, puedes transmitirles el mismo mensaje de manera amorosa, nutritiva y, por encima de todo, negociando salidas. Esta parte la quiero dedicar a puntualizar 5 tendencias que se dan en la comunicación y que pueden ir en contra de una comunicación efectiva si no se cuidan. El primero es la generalización, que consiste en partir de un hecho en particular para sacar una conclusión general o de pasar una experiencia pasada o un conocimiento pasado y trasladarlo al presente como si estuviese ocurriendo ahora. Ejemplo de ello, que tu hijo sea rechazado por una persona en el colegio. Decir, es que todo el mundo te rechaza. O que llovió y se enfermó. Decir, cada vez que llueve te enfermas. Hay que tener cuidado. Una segunda tendencia en la comunicación que hay que cuidar es la interpretación, que consiste en la forma en particular en que se comprende, traduce, aprecia, entiende o asimila un contenido. Toda interpretación va a depender de muchas cosas, va a depender de un contexto cultural, de una época, de una experiencia, de unos conocimientos, de unas aptitudes, de un estado de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que la escala en que tus hijos es evaluado en el colegio es del 1 al 100 y tu hijo saca en un examen 60. Tú puedes decir, pero qué mala nota sacaste, esa calificación es precaria. Resulta que el resto de la clase pudo haber sacado 59 para abajo o que el resto de la clase sacó de 61 para arriba. Si tú no tienes el contexto, tú no vas a poder evaluar exactamente qué es lo que está pasando en este caso en particular. La recomendación es que en vez de interpretar, preguntes, ¿qué significa 60? ¿Cuánto sacó el resto? ¿Qué significa eso en la escala? De esta forma, en vez de interpretar, estás averiguando y con esos hechos concretos puedes sacar una conclusión más acertada. Una tercera tendencia en la comunicación que hay que tener muy presente es la inducción y consiste en sacar conclusiones generales a partir de un hecho en particular. Ejemplo, tú puedes ver la cola de un gato y saber que pertenece a un gato. O puedes ver la cola de un cocodrilo y saber que eso que no estás viendo es un cocodrilo. Llevémoslo al caso de tus hijos. Imagina que tu hija o tu hijo se levanta 3 veces tarde en la mañana y tú dices, seguro que estabas jugando con tu celular hasta tarde. Y resulta que justamente eso ocurrió porque tu hija estaba estudiando para un examen. Mira la equivocación. Tú puedes estar en lo correcto, pero en vez de sacar una inducción a partir de un hecho aislado, pudieras perfectamente preguntarle, ¿qué está pasando? ¿Que te estás levantando tarde y cansada? Eso es más efectivo. Una cuarta tendencia en la comunicación que puede ir en contra de una comunicación efectiva es la deducción. Y esto es lo contrario a la inducción. En la deducción se va de la totalidad a las partes. Es decir, saber que si ves el cuerpo de un gato que tiene cola o si ves el cuerpo de un cocodrilo, cómo es la cola. Lo mismo, por ejemplo, con tu hijo. Imagina que tú lo ves en una foto, ya tú sabes cómo es su voz. Ahora bien, la deducción puede ser un error para la comunicación efectiva en la medida en que, por ejemplo, un día tú observas a tu hijo que está decaído y tú asumes, claro, está triste. Y está triste porque la novia no le está haciendo caso. Y resulta que tu hijo simplemente está cansado porque se acostó tarde. En vez de sacar una deducción errada, más conveniente es preguntarle a tu hijo, ¿qué te está pasando? Eso es mucho más efectivo. Y el quinto elemento que quiero recalcar acá en cuanto a las tendencias en la comunicación que hay que tener muy presentes y tener mucho cuidado es la suposición, que consiste en pensar que lo que ocurre es igual o parecido a algo conocido, lo cual no necesariamente es cierto. Ejemplo, que tu hijo sea malo en matemáticas. Hay un tío en la familia que es malo en matemáticas y además es un fracasado. Y decir o suponer,
es que tú vas a ser un fracasado como tu tío. O que los amiguitos van a la fiesta, toman mucho y se pasan de tragos. Y suponer es que tú te vas a pasar de trago igual que todos tus amigos. Suponer es caer en el error de tratar de predecir el futuro cuando mejor es preverlo, esperar que pase o preguntar. O si tienes la inquietud con tus hijos, habla de eso. Habla de tus inquietudes, hazle preguntas y darle la oportunidad a tu hijo de ejercer, de ser y de hacer a su manera. A manera de cierre, he aquí unas recomendaciones para cultivar con tus hijos una comunicación efectiva. Primero que nada, escoge el mejor momento para conversar. Recuerda que no es el que tú quieres o cuando puedes, es cuando los dos estén en las mejores condiciones. Segundo, escucha con atención. Mucho cuidado con eso de tener el celular en la mano y pretender que lo estás atendiendo. Tu hijo sabe que no lo estás tomando en cuenta, o al menos eso se siente así. Sé moderado al hablar. No hagas discursos domingueros con palabras que tu hijo no entiende. Acopla el mensaje al momento, sé breve, sé preciso y haz que tu hijo entienda, chequeando realmente si el mensaje le llegó. Cuida la articulación. Muchas veces los padres hablan rápido y pierden el control porque están emocionados, porque están molestos o porque están alegres. Modera la articulación de manera que el mensaje llegue con claridad. Cuida el contenido. Recuerda el ejemplo que te di de un contenido de calidad hará que tu hijo se beneficie con un lenguaje también más nutrido e incluso impactará su coeficiente intelectual. Trata los temas acorde con la edad y la capacidad madurativa de tu hijo. No es lo mismo hablar con un niño, con un adolescente, que con un puber. Esto puede ser cualquier situación, cualquier cosa. Adáptala a la edad. Activa en tus hijos su autonomía, es decir, que sea capaz de pensar con cabeza propia, haciéndole preguntas, evitando todas estas tendencias erradas en la comunicación y en vez de suponer, deducir, interpretar, generalizar, pregúntale para que tengas mayor certeza de qué es lo que está pasando. Muéstrale a tus hijos tus debilidades. Muchas veces los padres se quieren presentar como heroínas y héroes que están fuertes, no les pasa nada, y tu hijo sabe que te está pasando algo. Es una virtud mostrar tus vulnerabilidad, te acerca a tus hijos. Eso no quiere decir victimizarte, sino ser honesto con lo que estás sintiendo. Lo otro es que dile las cosas a tu hijo de manera directa, sin dejar espacio a la interpretación. Me inquieta esto, me preocupa esto, quisiera esto. No le des vueltas por las ramas porque si no tu hijo, que tiende a confundirse, pues va a aprovechar la oportunidad para hacerse el loco y no entender. Espera pacientemente que se dé el momento para la comunicación. A veces el momento no es ese cuando están pasando las cosas, sino en frío, cuando, como dije al principio, exista una oportunidad de oro en donde allí puedas sacar el tema o conquistar la atención de tu hijo para que sea una comunicación efectiva. Comprende y respeta la intimidad y los tiempos de tus hijos. Hay momentos en que no quiere, hay espacios en donde hay que esperar y ser respetuoso para que también sea respetuoso contigo. Identifica cuándo debes reservarte una opinión. Ten mucho cuidado, porque a veces puedes estar equivocado al momento de opinar. Espera el momento adecuado para dar tu opinión. Por último, dale a tu hijo un trato personalizado. Tu hijo es tu hijo. No es su hermano, no es el vecino, no es el primo, es tu hijo. De manera que respétalo de acuerdo a quién es, cómo es y qué es lo que está haciendo. Por último, no siempre tus hijos quieren hablar. Respeta su silencio. Y cuando quieren hablar, escúchalos. Hasta aquí el episodio de hoy.
Gracias por tomarte el tiempo para estar conmigo y dedicarte a lo que realmente importa, una crianza consciente y con sentido. Todos los enlaces a mis redes sociales los encontrarás en la descripción. Me encantará que me sigas por allí. Si este episodio te gustó o te fue útil, compártelo con personas que también están recorriendo este camino. Cuídate mucho, cuida a los tuyos y nos encontramos en el próximo episodio de Criar hijos con astucia. Hasta pronto.